Empate a 0 goles, así fue el debut para Club Internacional y Atlético Universidad en la Liga de Arequipa. Rifleros y universitarios afrontaron el partido tratando de hacer daño al rival con sus mejores argumentos. Los dirigidos por Pedro Requena buscaban la velocidad por las bandas y sorprender el arco de Diego Alcázar. La verdad es que venimos con complicaciones de cancha, no somos un club que tenemos tanto tampoco, pero los que estamos ahí le estamos dando duro, estamos dando nuestro mayor esfuerzo para seguir adelante. Internacional mostró mucha juventud en su once, no se encontró en los primeros minutos de juego, progresivamente iría mejorando y mostrando sus armas para ponerse adelante en el marcador. En la primera parte, las ocasiones más claras fueron para Atlético Universidad, sus delanteros no subieron el marcador. Internacional demostró ser una defensa difícil de batir. El juego fue trabado en el medio sector. Con el correr de los minutos, las ansias de marcar el primer tanto jugaron en contra de ambos elencos. Cuesta un poco, ¿no?, por la pretemporada que hemos hecho, ya que con el profe Eduardo, el profe Marcelo hemos estado entrenando duro, preparándonos a conciencia para este campeonato, ya que también tenemos grupo joven. Ya en la segunda mitad, Internacional mejoró notablemente, controló el balón más tiempo y le dio un mejor trato que le permitía llegar al arco rival. Denilson Calpa, guardameta de Atlético Universidad, demostró solidez, daba confianza a su equipo. Tiene gente de experiencia, ¿no? Expresando por el arco, creo que es un gran arquero y ataca bien, tiene recursos con que llegar, ¿no? Me parece que es un gran rival, que sacar este punto es importante también, aunque hubiéramos querido la victoria, ¿no? Ni uno ni otro pudieron abrir el marcador, un empate que les permite no caer al fondo de la tabla, sumar un punto y pensar en mejorar en las siguientes fechas del torneo. Porque este grupo no es muy grande, pero está dispuesto a dar todo por la camiseta, por el club.